El abogado los escucha. Divorcios, asistencia familiar, sucesiones, herencias, contratos, beneficios sociales, jubilación, penas, acusación, defensa y todos los temas de la ciencia del derecho aplicados a la vida diaria. El abogado los escucha. Un programa de bien social e interés colectivo. Doctor Jaiber Domínguez. Señor, buenas tardes. Bienvenido al Abogado Los Escucha. Gracias, señor Vizcaya. Muy buenas tardes a usted, a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos escuchan hoy en día. Muy buenas tardes. Estamos cumpliendo nuestra cita acá en El Abogado Los Escucha en Caracol Radio, 1140 AM. Recuerden, respetados oyentes, el estudio de la Constitución y la instrucción cívica, el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana es un deber constitucional. En el programa de hoy vamos a tratar sobre el derecho natural y el derecho positivo. Como base teórica, en la sección La píldora del conocimiento me referiré a qué es el derecho natural y qué es el derecho positivo, el contexto y la acción que ejerce el derecho natural sobre el derecho positivo. En nuestro espacio cultural escucharemos sobre la mitología griega denominada Marco Aurelio, el emperador más sabio de Roma. Para aplicar este conocimiento a la vida diaria, el doctor Domínguez en el editorial se referirá al tema la propuesta del presidente Petro de una nueva constituyente. Finalmente se analizará el tema la violación del debido proceso en un caso real. Queremos saludar a todos nuestros fieles oyentes que nos escuchan y cumplen nuestra cita acá todos los sábados a la 1 de la tarde en Caracol Radio. Y a todos los que interactúan por medio del Facebook Live del reportero Vizcaya. Como de costumbre, respetados oyentes, ustedes deben de tener claro que las opiniones expresadas por los profesionales que participan en este programa son de carácter educativo, no tienen color político ni económico, solo persiguen la verdad y la justicia social, solo comprometen a quien las expresa, eximiendo de cualquier responsabilidad a esta emisora. Si usted, señor oyente, considera que de alguna manera le están violando sus derechos fundamentales o alguno de sus familiares, comuníquese ya con nosotros, vía telefónica o vía WhatsApp al 320-296-6795, 320-296-6795, o interactúe con nosotros vía Facebook Live en el reportero Vizcaya. Píldora del conocimiento aquí en El Abogado Los Escucha. ¿Qué es el derecho natural? El derecho natural es un conjunto de normas y principios jurídicos que emanan directamente de la naturaleza del ser humano. Son derechos que tienen su fundamento en la condición humana. Por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral y el derecho a pensar. Se trata de reglas universales que tienden a la instauración de la justicia en la sociedad. El hombre es un ser social que vive en sociedad y esa sociedad debe ser justa. Esta idea de justicia la aporta el derecho natural que sirve como base o fundamento, porque son principios generales o reglas universales que tienden a que se instaure la justicia en sociedad y que por ende esta sociedad sea justa. El hombre conoce el derecho natural a través de la razón. ¿Qué es el derecho positivo? Cuando hablamos del derecho positivo, hablamos que es la consolidación del derecho natural, o lo que es lo mismo, la traducción de ese derecho natural. Se acerca al concepto de derecho objetivo, donde existen ciertas reglas de conducta a las que debe ajustar su actuar el hombre para poder vivir en una sociedad y que esta sociedad sea justa. Este derecho positivo se da en un contexto social e histórico determinado. Por ejemplo, el contexto social histórico de Colombia en el año 1991 no es el mismo que el contexto social e histórico de Colombia del 2024. Relación entre el derecho natural y el derecho positivo.
El derecho natural ejerce una acción sobre el derecho positivo, por un lado, una acción negativa porque va a generar una paralización del derecho positivo en cuanto éste se encuentre en discrepancia con él. O sea, que el derecho natural va a servir como barrera del derecho positivo en cuanto lo contradiga. En cambio, cuando hablamos de la acción positiva, hablamos de una orientación, porque el derecho natural sirve de orientación a la creación de esas reglas de conducta. Es como si le impartiera directivas, esas pautas generales, esos grandes principios los va a tomar el derecho positivo, porque el derecho natural le sirve de orientación para crear esas reglas de conducta. ¿Cuándo una norma es justa o injusta? Con base en el concepto del derecho natural y el concepto del derecho positivo, podemos decir que una norma es justa cuando es acorde con el derecho natural, y en contraposición a esto, si no es acorde al derecho natural, la norma es injusta. Para resolver sus problemas, nosotros habilitamos la línea jurídica telefónica 320-296-6795 de los abogados Jaiber Domínguez y Natalia Cuellar. Línea jurídica. Ha llegado la hora de la mitología griega. El emperador Marco Aurelio. Hombre, el día que tenga la posibilidad, hoy tan fácil que es con un teléfono encontrar todo, lo fascinante que fue Marco Aurelio en la época de los griegos. Aquí, la mitología griega para todos. Marco Aurelio fue uno de los emperadores más respetados de la historia de Roma, considerado el último de los 5 buenos emperadores, siendo sus 4 predecesores los emperadores Nerva, Trajano, Adriano y Antonio Pío. Conocido por sus intereses filosóficos, su personalidad estoica y su devoción por gobernar para el pueblo, Marco Aurelio fue sin duda una de las figuras más importantes de su tiempo y mantiene su relevancia hasta nuestros días. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano, y fue bautizado como Marco Annio Vero. Su familia era de origen italo-hispano-romano, y aunque estaba bien establecida económicamente, no era de linaje real. Su padre murió cuando tenía solo 3 años, y como consecuencia, el joven Marco Aurelio fue criado por su madre y sus abuelos. Cuando el emperador romano Adriano estaba a punto de morir, se vio obligado a elegir un sucesor. Sin hijos, adoptó a un senador llamado Antonio Pío. Como Antonio tampoco tenía hijos, adoptó como herederos a Lucio Vero, de 7 años, como su heredero principal, y a Marco Aurelio, de 17 años, como príncipe imperial. Marco Aurelio cambió su nombre por el de Marco Aurelio Antonio, y al lado de su padre adoptivo, trabajó duro para aprender las formas de gobierno y los asuntos públicos. En el año 140 después de Cristo, Marco Aurelio se convirtió en cónsul, cargo que ocuparía 2 veces más en su vida. Marco Aurelio parecía tener una vida personal bastante estable, con pocas extravagancias. En 1145 se casó con Faustina, la hija menor del emperador Antonio Pío. Juntos tuvieron muchos hijos a lo largo de los años, aunque algunos no vivieron mucho. Los más conocidos son su hija Lucilia y su hijo Cosodo. A la muerte de Antonio Pío, en el año 161, Marco Aurelio y Lucio Vero asumieron el papel de coimperadores, gobernando juntos el vasto imperio romano. El gobierno de Marco Aurelio y Lucio Vero fue un periodo turbulento para la República Romana. La guerra contra Partia se prolongó hasta el año 166. Los feroces galos atacaban la frontera del norte de Roma, y las tribus germánicas invadían las provincias romanas de Danubio. Pero algo inesperado estaba a punto de suceder. Lucio Vero murió repentinamente en el año 169 a causa de una enfermedad durante la campaña militar contra los partos, dejando a Marco Aurelio como el único emperador romano. Al igual que muchos emperadores, Marco Aurelio dedicó la mayor parte de su tiempo a cuestiones de derecho, como las peticiones y las disputas de la audiencia, pero a diferencia de muchos de sus predecesores, ya era competente en la administración imperial cuando asumió el poder. Durante el reinado de Marco Aurelio se produjo la primera pandemia conocida que afectó al Imperio Romano, posiblemente contraída y propagada por los soldados que regresaban de las campañas de Oriente Próximo.
conocida como la peste antonia. Se cree que la plaga fue la viruela, aunque los estudiosos modernos también han sugerido el sarampión. La peste se extendió a la Galia y a las regiones a lo largo del río Rin, causando la muerte de aproximadamente 5 millones de personas, alrededor del 10% de la población del imperio. Aún así, Marco Aurelio fue capaz de guiar el imperio con prosperidad. El valor de la plata aumentó y la economía floreció. También hay pruebas del comercio entre Roma y la China de la dinastía Han. También se han encontrado muchas monedas romanas en la India, lo que sugiere que los romanos importaban la seda china a través de la India, evitando así el comercio por tierra a través de la ruta de la seda que pasaba por Persia. Siguiendo su filosofía estoica, Marco Aurelio se esmeró en la teoría y la práctica de la legislación. Sus contemporáneos lo clasificaron como un emperador sumamente prudente y concienzudamente justo. Marco Aurelio mostraba un gran respeto por el Senado romano y pedía habitualmente permiso para gastar dinero, aunque no lo necesitara como gobernante absoluto del imperio. En un discurso, el propio Marco Aurelio recordó al Senado que el palacio imperial en el que vivía no era realmente de su propiedad, sino del pueblo de Roma. Como el hombre más poderoso del mundo en su época, Marco Aurelio podía tener todo lo que quisiera, y pocos se atrevían a desafiarle en cualquier asunto. Sin embargo, demostró ser digno del poder que ostentaba. Bajo su reinado el imperio se guió por la virtud y la sabiduría, aunque a lo largo de los años Marco Aurelio perdió hijos, amigos e incluso a su esposa. Se mantuvo fiel a su visión de un mundo gobernado por una inteligencia natural y benigna. En la filosofía de Aurelio no existía el concepto de la tragedia, porque todo lo que ocurría era un hecho natural y nada podía interpretarse como trágico. A continuación, el editorial del día a cargo del doctor Jaiber Domínguez Ricaute. De nuevo buenas tardes, estimados oyentes. Este es el editorial del día. Esta semana el presidente anunció el cambio en el Ministerio del Interior. En su cuenta de X dijo: le damos la bienvenida a Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, quien tendrá las funciones de adelantar las reformas sociales en el Congreso, articular el acuerdo de paz firmado y además acelerar los puentes sociales y políticos para el acuerdo nacional que promueva los cambios normativos y use el poder constituyente. Estas afirmaciones del presidente de la República generaron unos debates intensos esta semana en el ambiente político colombiano. Uno de los que se manifestó al respecto fue el presidente de la Corte Constitucional, el honorable magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien se pronunció este jueves 4 de julio a la propuesta del presidente de una nueva constituyente y dijo lo siguiente: me pregunto, ¿cómo seguir hablando de nuevos proyectos constitucionales si es que no hemos sido capaces de desarrollar y hacer cumplir el pacto que nos forjamos en 1991? La Constitución no puede ser una masa deforme, gelatinosa y banal, cambiable a placer, sino al revés, un texto rígido con muy relativas flexibilidades que precisa de muy meticulosos y exigentes requisitos de variación y cambio. Cuando hablamos de nuevos proyectos constitucionales, cuando los fantasmas de la violencia y de la guerra siguen tan campantes, cuando el tronar de las armas y el afianzamiento del crimen parece enseñorearse sobre nuestro territorio, la discusión no puede ser otra distinta de la defensa a ultranza de la Constitución de 1991. Colombia puede darse una nueva constitución, si así lo quiere su pueblo, así lo autoriza la Constitución en vigor en su artículo 376. Quiero enfatizar en que nuestro país resume la esencia de una democracia constitucional. El presidente Petro respondió a las críticas del presidente de la Corte Constitucional, el honorable magistrado José Fernando Reyes Cuartas, de la siguiente manera: si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia
no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2002 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia, que es fácil de lograr en Colombia. Es el pueblo el que tiene la palabra. Este presidente llegará hasta donde ustedes digan. Entre otros actores políticos del país, el doctor Alfonso Gómez Méndez, el fiscal general de la Nación, también se pronunció en redes sociales manifestando de que preguntando por qué es necesario reformar la Constitución, qué es lo que se propone reformar de la Constitución. Según él, esto no está claro. Sin embargo, buscando la misma pregunta para resolvérmela personalmente, encontré que el presidente de la República manifestó lo siguiente: la Constitución de 1991 ha sido contrarreformada en aspectos esenciales. Cito 3 grandes temas vertebrales para la nación. A. La financiación de la educación pública. La contrarreforma le quitó más de 300 billones de pesos a la educación pública. B. Una contrarreforma anuló los mecanismos para hacer una reforma agraria. Y C. La garantía de los derechos universales no se ha cumplido en 33 años por transformar los derechos en simples mercados y negocios. La Constitución no ordenó ni el neoliberalismo, ni la gobernanza paramilitar, que es lo que hemos tenido. Esto fue lo que sostuvo el señor presidente de la República. Es mi opinión personal, que no compromete sino a... No me compromete sino a mí, no compromete a esta emisora ni a ninguno de los miembros de este equipo de trabajo. Es la siguiente. Llevamos 33 años con la Constitución del 91 y todos los servicios públicos. La Constitución del 91 puso todos los servicios públicos en manos de los privados. Esto lo único que ha dejado al país es una acumulación exponencial de riqueza en pocas manos y servicios públicos precarios para muchos. A mí me parece que sí hay que reformar las instituciones. Las instituciones en Colombia están permeadas por la corrupción, por el favorecimiento político, por el favorecimiento de los grandes grupos financieros de este país. A mí me parece que no es digno el presidente de la Corte Constitucional cuando dice que a la Constitución se le está tratando como un trapo viejo, porque en mi experiencia profesional he podido constatar personalmente que en sus sentencias, especialmente actuando el señor presidente de la Corte Constitucional como magistrado ponente, ha violado el debido proceso, ha desconocido los derechos fundamentales de mis clientes, ha negado que el principio de legalidad, el principio de la supremacía de la ley sustancial sobre la forma ha sido violado en sus decisiones. A las altas cortes en este país le cae muy bien el refrán popular que dice: el cura predica pero no aplica. Esto no es un tema de derecha, don Alejandro, esto no es un tema de derecha, ni de Uribe, ni de la Forí, ni de nada de eso. Esto no es de izquierda, o sea, a mí me llamaron mamerto, tampoco soy mamerto. Esto no es de centro, esto es de todos los colombianos, esto atañe a todos los colombianos. Este tema es de simple justicia para todos, de igualdad y de dignidad humana. Es un tema de la legitimación de la justicia en Colombia,
de la forma como la jurisprudencia de las altas cortes está aplicando y modificando el derecho positivo del país, poniéndolo en contra del derecho natural, universal e inmutable, haciendo que ese derecho positivo se convierta en una norma injusta. Por eso se requiere una constituyente que principalmente reforme la forma como se eligen los miembros de las altas corporaciones y de los poderes en Colombia, que no sea político, que sea un nombramiento por meritocracia, que sea un nombramiento de las personas más idóneas y las personas con mejor reputación que haya, para que no puedan ser corrompidos por el poder político o por el poder económico. Mi opinión tiene como fundamento decisiones que se tomaron en las altas cortes acerca de casos de mi ejercicio profesional. Uno de esos casos es el que mencionamos en nuestra emisión pasada del señor Daniel, que ha hecho tránsito por toda la legislación ordinaria y por la legislación constitucional, donde he podido comprobar que las decisiones de las altas cortes están sometidas a la voluntad de las entidades financieras. Las decisiones de las altas cortes en Colombia no hacen lo que la Constitución manda: defender a los débiles, defender al pueblo. Defendan un sistema económico decrépito, un sistema económico que hay que cambiar en Colombia, porque lo único que ha hecho es que unos pocos se enriquezcan, mientras que todo el pueblo colombiano se empobrece cada día más. Hasta aquí mi editorial de hoy. Una 1:33 de la tarde en Colombia. Todos los sábados de 1 a 2 de la tarde tenemos una cita impajaritable aquí en La Voz de los Centauros 1140M de Radio Caracol. El abogado los escucha. Dirige el doctor Jaiber Domínguez Ricaute. El abogado los escucha. Coordinador Ángel Alfonso Vizcaya Devia o el reportero Vizcaya. El abogado los escucha. Estamos presentando El abogado los escucha. Bueno, señor, vamos a darle continuidad a lo de la semana anterior. Vulneración al debido proceso. Casos o cosas de la vida real, doctor Jaiber Domínguez Ricaute. Gracias, señor Vizcaya. Señor Vizcaya. Estaba un poco emocionado dando el editorial de hoy porque... No se le notó casi nada. No le faltó sino el viva, pero me parece bien. La personalidad hacia los hombres, ¿eh? Gracias, y hablar de uno no Vizcaya. significa que va a arrollar a todo, simplemente sentar un precedente como tal. Muchas gracias, señor Vizcaya. Vea, el caso que vamos a tratar hoy, que fue expuesto por nuestro invitado la semana pasada, en el programa pasado, el señor Daniel, es un caso que a mí me ha comprobado, y hicimos el ejercicio completo en toda la jurisdicción ordinaria y constitucional para comprobar cuál era la decisión, doctor, de la corte, de las cortes en este caso. Para un oyente desprevenido, usted dijo que por toda la jurisdicción ordinaria, ¿eso qué es? La jurisdicción ordinaria es todo lo que hace ver los juzgados civiles, municipales, los juzgados del circuito, los tribunales superiores de cada ciudad o departamento, la Corte Suprema de Justicia en todas sus salas, la sala laboral, la sala civil, la sala penal. Hasta ahí es la jurisdicción ordinaria. La Corte Suprema de Justicia es el máximo organismo de cierre de la jurisdicción ordinaria. Lo que diga la Corte, lo que digan ellos, ¿se cumple porque se cumple? Sí, cuando usted llega un fallo, ya sea por apelación o por un recurso especial de casación a la Corte Suprema de Justicia, es la última palabra en esta... De manera simple, se cumple porque se cumple, no hay tutilla que valga. Excepto por
Cuando cualquier decisión de esta sea de cualquier órgano de la jurisdicción ordinaria. También hay excepciones. Claro, hay una excepción que es una excepción de violación de los derechos fundamentales de las personas y se cobija por una tutela contra decisión judicial. Eso es un mecanismo muy especial que lo que hace es que puede la Corte Constitucional revisar cualquier procedimiento de decisión tomada en la jurisdicción ordinaria, reformarlo, doctor, modificarlo o cambiarlo. En idioma simple, se pisan la manguera a los bomberos, el juez puede ir en contra de lo que diga el gran magistrado de la última corte en Colombia. Es parte del debido proceso, ese es el parte del debido proceso que constitucionalmente debe cumplir cualquier proceso jurídico en Colombia. Acuérdese, señor Vizcaya, que además de la doble instancia que existe como norma constitucional para todos los procesos judiciales, como garantía de los derechos fundamentales de las personas, también existe una revisión, una validación si un procedimiento de un órgano judicial no está viciado por alguna irregularidad o es caprichoso, es una decisión caprichosa, doctor, una decisión amañada. Me llama la atención y mi disco se devuelve atrás. Voy a colocarle un ejemplo. Franklin Gemar Chaparro está condenado por la Corte Suprema de Justicia. Dado el caso donde él sienta que ha sido atropellado, supuestamente no operó la tutela, puede haber alguien del mundo exterior, es decir, fuera de Colombia, que le dé una posibilidad para que revisen su proceso. Claro, señora, hay una sentencia internacional que son dos cortes, una de las Cortes de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son organismos transnacionales, digámoslo así. ¿Y si fallan a favor de usted, tiene que cumplir? Claro, obviamente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene, por ejemplo, una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde usted presenta su caso cuando piensan que le violaron específicamente los derechos humanos, el debido proceso, y ellos analizan la situación y de la comisión considerar que es viable la demanda, presentan ellos mismos la demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado miembro de ese convenio. ¿Qué tipo de personas son? ¿También abogados? Todos son abogados, obviamente, son 9 magistrados de muchos países que hacen parte de diferentes países. De diferentes países. En este momento el único colombiano que estaba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es el honorable magistrado Ernesto Sierra Porto, que acabó de ser reemplazado por un nuevo magistrado. Pero colombiano también. Colombiano. O sea, nos respetan el escaño. Sí, claro, se trata de un órgano compuesto por 9 magistrados y obviamente tiene que tener una representación. De 9 países en consecuencia. 9 países, claro que sí. Entonces no es la Corte Suprema de Justicia en Colombia última palabra, hay un salvavidas que está fuera del país. Claro que sí, señor Vizcaya, en ese sentido tenemos que decir que aquí en Colombia, aunque la Corte Constitucional está en la cima de la pirámide jurídica, es la ley, la norma de normas, allí se establece un bloque de constitucionalidad donde todos los tratados internacionales acogidos por el Congreso de la República hacen parte de ese bloque de constitucionalidad y obligan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la jurisprudencia colombiana o la legislación colombiana debe ser ajustada a la norma internacional que está basada en una norma universal muy cercana al derecho natural, que es la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre. ¿Qué es una ley natural, señor? ¿Eso qué significa? Porque yo conozco ley penal, ley civil, ley comercial, etcétera, etcétera. Ya lo mencionaba la doctora Natalia Cuellar en la píldora del conocimiento. La ley natural es aquella que surge de la naturaleza, surge de la misma condición humana. Le pregunto, ¿el derecho a la vida? El derecho a la vida. Es uno de ellos. Claro que sí. El derecho a pensar. A protestar. El derecho a protestar. A reclamar, a ir a la baranda judicial. Claro que sí. Y si necesitan abogado, ahí está usted. Gracias por la cuña, doctor, señor Vizcaya. Vuelve y métase en el tema con don Daniel, porque el sábado pasado quedó represado. Bueno. Iba usted que ha pasado por todos los escaños de la justicia de nuestro país.
ha pasado por todos los escaños, es un tema que vamos a tratar acá y seguramente, como estamos viendo las cosas, de aquí, si no obtenemos una justa respuesta, una justicia real para nuestro cliente, inmediatamente vamos a proceder a demandar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Usted considera tener la razón de su cliente? Absolutamente. No hay ninguna razón para pensar lo que no. Es un caso tan simple, un caso que cumple todas las características de un debido proceso, pero se lo han vulnerado el debido proceso por intereses de estar defendiendo los intereses de las entidades financieras. Es un caso que si lo juzgamos a través del silogismo y del razonamiento de Aristóteles, cualquier persona puede deducir que tenemos la razón. Voy a explicarle más o menos en qué consiste el caso y qué ha pasado. De don Daniel. De don Daniel. Don Daniel compró un apartamento que costaba 600 millones en la ciudad de Bogotá. Él directamente le pagó a los dueños del apartamento 300 millones de pesos y procedió a pedir un crédito en una entidad financiera reconocida del país. El asesor financiero le sugirió que tomara la modalidad de crédito de leasing. Acuérdese que hay posibilidades en Colombia del crédito hipotecario y el crédito de leasing. ¿Y qué le dijo para que él aceptara tomar leasing? Pues que en esta modalidad le salía más barato el interés, que esta modalidad de crédito iba a tener ventajas tributarias y otra cantidad de argumentos. Pues el señor Daniel aceptó. Entonces le dieron instrucciones que hicieron una promesa de compra-venta con los vendedores o proveedores del inmueble, que les diera los 300 millones y que le cediera esa promesa de compra-venta a la entidad financiera y que escriturara esa compra, pero en ese momento le hicieron los documentos para que la propiedad, la titularidad del inmueble no quedara a nombre de él, sino quedara a nombre de la entidad financiera. Y si él le da a los dueños de la vivienda la plata, ¿por qué el banco como tal se apropia? Pues eso es lo anormal, eso es lo ilógico, eso es lo ilegal en este caso. Porque lo legal sería... ¿Y tiene alguna prohibición a hacer ese mecanismo? Claro que sí, tiene prohibiciones en la norma. ¿Quién? ¿De quién es esa prohibición? La prohibición le impone el decreto 2555 del 2010, que es el decreto reglamentario de toda la actividad financiera en Colombia. En el artículo 2.28211 de este decreto dice: definición del arrendamiento financiero o leasing financiero. Entiéndase por operación de arrendamiento financiero la entrega a título de arrendamiento de bienes adquiridos para el efecto financiando su uso, goce, a cambio de un pago de cánones que recibirá durante el plazo determinado, pactándose para el arrendatario la facultad de ejercer al final del periodo una opción de compra. Óigase bien. En consecuencia, el bien deberá ser de propiedad del arrendador. Ahí está el veneno. Derecho de dominio que se conservará hasta tanto el arrendatario ejerza la opción de compra. Asimismo, debe entenderse que el costo del activo dado en arrendamiento se amortizará durante el término de la duración del contrato, generando la respectiva utilidad. ¿Qué dice esta norma? Que el arrendamiento financiero es un arrendamiento, no es una venta. Pero que si le están arrendando un bien, entonces. Pero si pagó. Le están arrendando su propio bien. Eso es lo que quería entender. Le están arrendando su propio bien. Sí, con el dinero de él mismo se están apropiando del bien. O sea, si usted paga el 50% del inmueble, ¿y por qué tiene que poner el bien a nombre de la entidad financiera? Es lo ilógico.
Y no es Es tradicional. lo que normalmente y tradicionalmente están haciendo las entidades financieras. Y no es tradicional que yo le compro al banco y al final de que pague la deuda pase el bien a mi nombre. ¿No es Sí, eso? al final de que se acabe Una el escritura, contrato, se va a la notaría. pero en este caso la propiedad del inmueble inicialmente queda a nombre de la entidad financiera, cuando la propiedad del inmueble debe quedar a nombre de la entidad financiera, pero es la entidad financiera la que debe pagarle el 100% del inmueble a los vendedores del inmueble y no tiene que participar en esa transacción el arrendatario o el En idioma locatario. simple, el banco coloca la plata y le cobra a usted, no el comprador coloca la plata y el banco aprovecha el crédito como tal. Exactamente, exactamente. Esa es la figura, porque mire usted, en el crédito hipotecario sucede eso. Sucede lo contrario. Yo sí pongo una cuota inicial, voy y compro el inmueble, lo pongo a nombre mío y lo hipoteco al banco. Pero acá en esta figura lo que están haciendo es, venga, vaya, cómprelo, págale una plata a los dueños del inmueble, póngalo a mí en nombre mío, yo se lo arriendo. ¿Qué pasa? Si usted no puede seguir pagando o tiene algún problema, la entidad financiera tiene todas las armas, todas las cláusulas del contrato dicen que puede vender ese inmueble por un precio que ellos quieran, ¿Y que eso? usted tiene que pagar todos los costos, todos los gastos, termina usted perdiendo todo lo que dio. ¿Hay En alguna- este caso, el señor Daniel tiene perdido 300 millones que Más- le dio a los vendedores y tiene perdido 72. los costos de escrituración, Más que fueron 72. como 20 millones, Más 72. más 72 de los arrendamientos. No le han devuelto un solo peso desde el 2017. ¿No hay ninguna superintendencia que regule eso en Colombia? Claro, obvio. ¿Quién? ¿Cuál? La superintendencia financiera es la entidad encargada de controlar, vigilar, Controlar o defender al comprador como tal. controlar y vigilar la actividad financiera en Colombia, regular a las actividades de la entidad financiera y proteger los derechos del consumidor financiero, que en este caso, por ser un contrato de adhesión, es la parte débil. ¿Qué es un contrato de adhesión? Que el cliente no puede poner ni refutar ninguna de las cláusulas del contrato, es lo que venga ahí en esa Coloca las manos atrás y me voy. sí, él tiene que adherirse a las normas que pone Como el estampilla, banco. como estampilla en papel, de ahí Sí. no se suelta. Exactamente. Entonces, todas esas normas que vienen en esos contratos son en contra absolutamente de los derechos del cliente. Entonces, la Superintendencia Financiera regula esta actividad, específicamente la de leasing. Y como usted es muy inquieto en el tema, considera que en ese país hay miles y miles de casos o son muy esporádicos. Pues yo diría que por lo menos el 18-20% del crédito que existe en Colombia es por arrendamiento financiero. Y es más, las entidades financieras están tratando por todos los medios, con esas garantías que les da este tipo de contratos y esta forma de hacerlos y ejecutarlos, que todos los créditos de vivienda a largo plazo sean por leasing habitacional, porque ellos se sienten con todas las garantías para poder defender, digamos, sus intereses patrimoniales en contra del patrimonio de los clientes, como es el caso del señor Daniel, que está perdiendo más de 400 millones de pesos en esta operación. La otra orilla, y hay quienes le hayan ganado pleitos a las entidades financieras. El tema, a las entidades financieras se le han ganado pleitos, Pero particularmente le han ganado varios. Es difícil. Aquí en Colombia existe la conciencia que contra las entidades financieras no pelea nadie y ellos mismos hacen gala de eso. Se burlan de los consumidores financieros cuando alguien los demanda porque creen que tienen todos los contactos y todo el poder para aplastar a los consumidores financieros. Un consumidor. Y la Superintendencia Financiera, en vez de proteger al consumidor financiero, protegen a esos intereses. ¿un consumidor financiero es vital o no es vital para la banca de este país que Pues hace el ese tipo de servicio ventas? financiero es un servicio público de interés público de protección reforzada por el Estado según la Constitución en el artículo 335. Imagínese usted, Entonces, si no será interés para el desarrollo económico y por la vida jurídica de este país. entonces sí es vital. Es absolutamente vital.
Y la historia lo ha demostrado. Además, aquí se han generado históricamente crisis como la del UPAC, que fue una debacle para el consumidor financiero colombiano. Y le quiero decir, para precisar, la Superintendencia Financiera pide una norma que es ley para las entidades financieras y el servicio financiero en Colombia. Se llama la Circular Básica Jurídica de la entidad, de la Circular Básica Jurídica Financiera. De recomendaciones. No, es norma, no son recomendaciones. Pórtese bien. Es norma, es una obligación. Actúe bien, señor banco. Actúe bien, señor banco. Y le dice, en una de ellas dice, con el fin de asegurar el adecuado y estricto cumplimiento a las disposiciones contenidas en los artículos 2.2111 y subsiguientes del decreto 2555 del 2010, el que les acabo de mencionar, los establecimientos bancarios y las compañías de financiamiento autorizadas a realizar este tipo de operaciones deben abstenerse de realizar las siguientes conductas. Oiga bien, cualquiera lo entiende, ¿no? Están diciendo que queda prohibido hacer tal cosa. En el numeral 1.5 de este artículo de la Circular Básica Jurídica dice, oiga bien, óigase bien, permitir, promover o exigir. 3 verbos. ¿Ustedes qué entienden? 3 verbos. Permitir. ¿Qué es permitir? Dejar accionar. Dejar hacer. ¿Qué es promover? Oiga, haga. Ofertas. ¿Y qué es exigir? Usted tiene que hacer. Entonces dice, permitir, promover, exigir al cliente que pague parte del precio de la adquisición del bien a ser entregado en arrendamiento financiero al proveedor del bien. Es lo que le ha hecho daño a don Daniel. Eso fue lo que hizo don Daniel, eso fue lo que le dejaron hacer, eso es lo que le promovieron hacer, eso fue lo que exigieron que hiciera. ¿Ese pleito cuánto puede durar? Pues las prestaciones derivadas del contrato de compra-venta deben predicarse únicamente entre la institución financiera y el proveedor del bien. ¿Qué significa esto? Está diciendo la Superintendencia Financiera. En la negociación de compra del inmueble solamente debe participar la entidad financiera y los vendedores. El señor Daniel no tiene que hacer nada ahí. ¿Y qué fue lo que hizo? Que le permitieron y exigieron que pagara 300 millones directamente al proveedor del inmueble. Sigue la norma. Excluyendo la copropiedad con el arrendatario sobre los activos o su contabilización por valor que no consulte el monte correspondiente al de su adquisición. ¿Esto qué significa? Que casi nadie lo entiende. Su contabilización por el valor que no consulta el monto correspondiente al de su adquisición. Que la contabilización del contrato de leasing debe ser por el mismo valor del precio de compra del inmueble. En este caso, el contrato de leasing fue por 300 millones, la compra del inmueble por 600. O sea, justicia en la compra. Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando compraron el inmueble con la escritura de compra del inmueble, registrado bajo el número 1772 del 13 de julio de 2017 en la Notaría Segunda del Circo de Bogotá, consta y dice que el precio de venta es de 598 millones, que la suma de 278 millones fue pagada directamente por el señor Daniel a Amparo Osorio, a Tiberio Sandoval y a otras 2 personas más. Directamente dice la escritura. Bueno, ¿y por qué entonces el banco se adjudica a la propiedad? Y dice la escritura, el saldo es de 320 millones que la entidad financiera le pagará a los vendedores del inmueble con un crédito de leasing. Señora, acelere porque el tiempo se nos vino encima, doctor. Hasta ahí quiero dejar planteado el problema. En el próximo programa vamos a discutir y analizar qué pasó jurídicamente en el primera instancia, segunda instancia, en la Corte. Nos quedan unos segunditos. Un proceso, perdóneme, en idioma más simple, un chicharrón como eso, ¿cuántos años puede durar? Pues aquí este proceso, ese problema empezó en el 2017, fue demandado en el 2019, estamos en el 2024, a mitad del 2024, y está este momento en este proceso,
en una solicitud de nulidad de sentencia, la sentencia T044 del 2024, en la Corte Constitucional. De ahí, si la respuesta es negativa, vamos a ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, creo que ese proceso puede terminar cuando Colombia haga el próximo Mundial de Fútbol. Pero hay que hacerlo, señor Vizcaya, para demostrar cómo funciona la justicia en este país, para demostrar cómo funciona la justicia en este país. Señor, 1:00 p.m, 55 minutos en Colombia. Giovanni Castillo ha sonorizado. El abogado los escucha. Doctor, hasta luego. Buena tarde para todos.